Bien, dando continuidad, entonces aquí tenemos en este pequeño diagrama que me he permitido hacer para tratar de resumir lo más posible la información, ya que es muchísima. De cualquier manera, yo solicito que ustedes entren a la ley, revisen, vayan leyendo cosa por cosa según el video pueden tomarlo, para que puedan ubicar las condiciones, porque sí es bastante, entonces trataré de sintetizarlo. El trámite de cómo se le da trámite a un proceso, a un medio de impugnación, está contemplado en el artículo del 17 al 18 de la misma ley, y la sustanciación, es decir, la forma en la cual se va a resolver y todo lo que conlleva el proceso, es de la 19, artículo 19 al artículo 21, como pueden observar ustedes en la parte superior, aquí están señalados. En primera instancia, para el trámite tenemos, se recibe el medio de impugnación. Una vez que este es recibido, deberá ser turnado con inmediatez al órgano que sea competente para conocer de él, si es que lo presentamos ante uno que no fuere por algún error. Cuando esto ocurre, de aquí derivamos esta pequeña publicación. Si el medio de impugnación no es propio, pues deberá ser remitido lo más pronto posible, como señalo. En ese documento o los medios de los cuales lo remitan, deberá de estar señaladas las partes, el acto o resolución que estamos atacando, la fecha, la hora exacta en que nos están recibiendo, para efecto que se puedan determinar los tiempos, y desde luego que tiene validez como tal. Debe de ser publicada una cédula por 72 horas en los estrados de esa autoridad de ese sitio, para efectos de que pueda ser recusada o teniendo algún principio que rige el procedimiento, que es el principio de publicidad. Enseguida viene una etapa donde ya una vez que es recibido por la autoridad correspondiente, entonces hará una revisión de requisitos al tercero interesado, si es que hubiere casos, si es que se viene en la situación. Si no, pues obviamente queda omitido este apartado. Y entonces, una vez concluido lo mismo, 24 horas posteriores a ello, o a dicho plazo en el cual se notifiquen, se consideren, en ese momento se da entonces la remisión como máximo. ¿Qué debe de acompañarse? Los documentos originales que se están entregando, las copias de lo que se ha impugnado y los escritos del tercero interesado, si es que tuvieron lugar. A partir de aquí puede darse, aquí vamos a hacer un pequeño ajuste, que cuando se trata del juicio de inconformidad, señalaremos que tiene que agregarse un expediente completo, desde luego, el informe circunstanciado y los documentos además que vengan a colación en esta situación. Hasta ahí, ese sería, digamos, el trámite que conlleva. Ahora, ya una vez en poder de la autoridad adecuada, que de acuerdo a la naturaleza y a lo que expresa la ley, sea la indicada para conocer de ello, partiendo del artículo 19, nos dice que en este caso ya la sala correspondiente recibirá la documentación. Cuando esto ocurre, será turnada a un magistrado, que se hará cargo de ese proyecto, y a ese proyecto se le va a denominar ponencia. ¿De acuerdo? Entonces así se va a ubicar la ponencia del magistrado X, magistrado Y. Ese proyecto lleva de entrada es un proyecto con relación a la entrada, digamos, del asunto, si se desecha, si entra o alguna observación, etcétera. Se da un informe circunstanciado que debe estar ahí señalado, y corren 6 días para que se dicte un auto de admisión. En esos 6 días, posteriormente, una vez ya que se determina, entonces ya se estudió y ya puede haber un proyecto de sentencia, si es que se vuelve el caso, ya sea por sobreseimiento, es decir, que no hay materia, o que sí se va a entrar al estudio de fondo, así se le llama. Entonces, así hay fondo, entonces quiere decir que sí van a entrar al estudio del mismo. La siguiente etapa se denomina que es una sentencia, lo vemos plasmado en los artículos 22 al 25. Vienen posteriormente la notificación, la forma que se va a notificar el resultado de esa sentencia, del 26 al 30.
si proceden en dado momento las acumulaciones o si hay algo que acumular, el artículo 31 nos lo señala, y finalmente en el artículo 32 nos indicará cuáles son los lineamientos para el cumplimiento y la ejecución de la sentencia que corresponde en esos procesos o procedimientos. Recuerden que estamos hablando aquí de procedimientos de carácter federal, ¿de acuerdo? Eso no debe de quedar obviado, por así decirlo. Pero bueno, vamos a pensar que entonces, ya que se recurrió a lo que esperaba, en ese caso entonces tendré que tomar en cuenta, ya lo habíamos señalado al inicio, tendré que hacer uso de un recurso. Aquí los recursos están divididos en dos partes, ya lo habéis señalado, pero lo vamos a retomar. Primero, se considerarán como recursos de revisión y el recurso de apelación. Estos van a darse cuando se da, o lo que combatimos está en medio de dos procesos federales. Es decir, ya hubo dos procesos de elecciones. En medio de esos dos, en ese periodo donde se supone no hay un proceso como tal, es donde entra el de revisión y el de apelación. Su finalidad es garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y de resoluciones electorales. Por otro lado, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, estos tendrán lugar durante el proceso electoral y también durante la consulta popular, también entra en este supuesto. Van a garantizar la constitucionalidad y la legalidad de los actos, las resoluciones y los resultados de la elección. Es cuando pueden ser operables. A partir de este dato, tenemos que entonces, ahora sí, el recurso de revisión, que está contemplado a partir del artículo 35 y el 39 de la ley que hemos venido señalando, nos va a indicar en ese articulado cuál es el caso en qué casos procede, en qué casos tiene competencia, quiénes serían los competentes para resolver, cuál sería la sustanciación y la resolución que se da y las notificaciones. Van a ver ustedes que estos apartados que voy señalando cada uno de los recursos, pues se deriva de aquí información. Nada más lo voy a ver de manera genérica por el tema del tiempo. Les pediría que en este caso alguno que sea de su interés, pues bueno, lo profundicen por su cuenta en la ley como tal. Igual pueden dejar algún comentario aquí en la caja y si consideran necesario, pues podemos con mucho gusto tocar ese tema en otro momento. El recurso de apelación, por otro lado, en el artículo 40-48, y también nos especifica, es lo que les digo, cambian aquí algunos elementos, cuál es su procedencia, cuándo es competente, cuándo hay legitimación y personería, o cuáles son las reglas, mejor dicho, para ello, cómo se dará la sustanciación, cuál será el tema de las sentencias y cuáles serán los momentos y periodos para los temas de las notificaciones. Después tendríamos también un recurso más, a ver, cambien, que sería el juicio de inconformidad en este caso ahora, plasmado del artículo 49 al 60, donde también nos señala como datos especiales la procedencia, los requisitos especiales del escrito de demanda, la competencia, la legitimación de la personería, los plazos, los términos, sentencias y notificaciones. Van cambiando ahí unos conceptos, son muy mínimos, pero eso habría que como tal hacer un video concretamente por cada tipo de juicio para poder verle su generalidad. Posterior a este juicio de inconformidad vamos a encontrar el recurso de reconsideración, que aplica del artículo 61 al 70 y abarca también procedencia, presupuestos, requisitos especiales, que sí los tiene como tal, la competencia, determinar cuál es la legitimación de la personería, los plazos y sus términos, cuál sería el trámite, cuáles son las sentencias, o cómo se dan las sentencias y cómo se van a dar las notificaciones. Tenemos un juicio de nulidad. Este juicio de nulidad me permitiría ampliar un poquito porque no está contemplado en lo anterior, entonces lo estamos agregando para que no quede fuera junto con otros procedimientos que no mencionamos anteriormente. El de nulidad va a afectar la votación de una o varias casillas, y yo puedo anular en dado momento el proceso para anular una casilla nada más, o varias en dado momento, que consecuentemente pueden traer la anulación de toda una elección, ¿de acuerdo? Porque tiene una afección directa en lo que son los resultados del cómputo. Entre las causales de nulidad que el artículo 75 de esta misma ley nos señala, está que se instale una casilla fuera del lugar donde no estaba contemplado por parte del órgano electoral, que se entreguen paquetes electorales fuera de tiempo,
que se haya hecho el escrutinio y cómputo en un lugar distinto al determinado por el Consejo sin causa justificada, porque hay ocasiones que pueden justificarse, pero habría que checarlo ahí. Realizar votación en una fecha distinta, es decir, solamente es el día de la jornada. Que se dé una votación recibida por personas ajenas a las que el órgano ha facultado para ello. Que se medie dolo o error en el cómputo y que este cómputo desde luego tenga la finalidad de, o que sí afecte de manera directa el resultado de la elección, o de la votación, mejor dicho, que se refiere a esa casilla solamente. Permitir sufragio sin credencial a alguna persona, o sin que esté registrado en la lista nominal, porque es mi compadre, mi amigo, le doy chance. Impedir el acceso a los representantes de los partidos políticos, o en su defecto expulsarlos, porque también se da, es algo muy común en las jornadas. Que haya violencia física o de presión a la mesa directiva o a los electores para que esos resultados desde luego sean a favor o en contra de un partido, de un candidato, de una coalición o caso similar. Que se impida el sufragio sin causa justificada. Que las irregularidades graves que se señalen estén acreditadas y que no sean reparables durante la jornada, y que las actas que pongan en duda la certeza de la votación que sean nada más determinantes para el resultado de la misma. Ese tema de que sea determinante es muy ambiguo, hay mucho que hablar ahí al respecto, lo haríamos en otro momento tal vez. De momento simplemente basta con que entendamos o lo interpretemos como el hecho de que el resultado de esa casilla, el resultado de ese concepto, a lo mejor al final del día sí puede cambiar un poquito, inclinar la balanza en esos conceptos. Se dice que para que se puedan dar previos, en este caso las elecciones, pedir los reconteos, las aperturas y demás, que es materia de otra ley, es necesario que haya un 1% de diferencia entre los principales candidatos. Entonces obviamente es muy complejo que suceda, pero sí llega a ocurrir. Otro juicio que no contemplamos anteriormente es el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Este va a proceder cuando el ciudadano trata de hacer valer las violaciones que a su criterio están señaladas a sus derechos político-electorales. Esto lo encontramos regulado del 79 al 85 de la misma ley, y los competentes para resolver esta clase de circunstancias es primeramente la sala superior como única instancia, y en su defecto también desde luego las salas regionales, dependiendo de la materia o la naturaleza. En el mismo sentido, las sentencias de este juicio son definitivas y son inatacables, es decir, ya no tiene cabida algún recurso o alguna otra circunstancia. Su finalidad regularmente será la de confirmar y revocar o modificar en dado momento el acto o la resolución de la que estemos adoleciendo. Agregado a este juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, vamos a encontrar también existe un juicio de revisión constitucional recientemente planteado por muchas instituciones o en muchas elecciones de las que hubo recientemente, que procederá contra actos y resoluciones de autoridades en entidad federativa que organiza y califica los comicios electorales. El competente para resolver es la sala superior y la sala regional del Tribunal Electoral. Se puede promover por el partido político y sus representantes, y las sentencias que confirman o revocan o modifican el acto impugnado. Junto con él también tenemos vamos a encontrar un juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales de los servidores públicos o servidores del IFE, ahora conocido también como INE, que es el empleado. En este caso va del artículo 94 al 108, y el competente para resolver esos conflictos laborales desde luego será en primera instancia el órgano, y posteriormente cuando ya haya sido agotado y siga habiendo un litigio, entonces la tramitación y substanciación será a cargo de otras instancias, como pueden ser las salas regionales y la sala superior como última instancia. Bajo ese mismo contexto tenemos que las resoluciones serán modificadas, confirmadas o revocadas. Hay un último recurso que lo veremos enseguida en otro video, porque estamos llegando al final del periodo o del tiempo determinado para ello.